Hermanos, buenas noches. Espero y les deseo que continúen siendo bendecidos, que la mano de Dios esté con cada uno de ustedes, como hasta ahora lo ha hecho. Hoy nuevamente me dirijo a ustedes con una palabra que el Señor nos dio a mi esposo y a mí, y pido a Dios que así como nos edificó a nosotros y nos dejó una enseñanza, asimismo lo haga con ustedes, en cada una de las personas que escuchen este mensaje. Doy gracias a Dios por su palabra, porque ¿qué sería de nosotros sin ella? Y hoy bendigo a las personas que también han estado ahí enseñándonos lo que nosotros solos a veces no captamos. También le pido a Dios que esta palabra sea una semilla en los corazones, que dé fruto y que sea multiplicada. Amén. Hermanos, y la palabra que les traigo hoy es venciendo las tentaciones. Y vamos a ver qué es tentación. Tentación es la presión inicial que una persona siente a cometer pecado. Pero en sí la tentación no es pecado, el pecado es ceder a ella. Y vamos a ver quién es el autor de la tentación. En Santiago 1, 13 al 14 nos dice: cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Aquí en este versículo nos confirma lo que acabamos de leer. O sea, la tentación no es pecado, el pecado es cuando caemos en la tentación, y después de caer en la tentación, el premio es la muerte. Esa es la paga, bien dice la palabra, la paga del pecado es la muerte. Amén. Y vamos a ver qué nos dice Efesios 2 del 1 al 3. Nos dice: antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Entonces, ¿quién es el autor del pecado? Satanás. Miremos que en la palabra de Dios nos dice que por Dios no podemos ser tentados. El autor de la tentación es Satanás. Y vamos a ver, a la luz de la palabra de Dios, una clave que nos da para que venzamos la tentación. Santiago 4:7 nos dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y éste huirá de ustedes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que la tentación, para que no caigamos en la tentación? Es someternos a Dios. Vean, hermanos, cuando nosotros estamos en comunión con Dios, puede que las tentaciones lleguen, claro, siempre van a estar ahí, pero como dice la Escritura, con Cristo somos más que vencedores. Nos lo dice Romanos 8:37. Amén. Y vamos a ver en la palabra algunos personajes que estuvieron en tentación. Uno fue Jesucristo. En Mateo 4, del 1 al 11, vemos la tentación de Jesús. Este pasaje de la Biblia, esta historia, ya lo conocemos, pero la voy a leer, y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. ¿Sí ven? ¿Quién lo puso a prueba? El diablo, que es el autor de la tentación. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer, y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: la Escritura dice:
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice: Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó: también dice la Escritura: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente, el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó: vete, Satanás, porque la Escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Unos ángeles acudieron a servirle. 2. En Génesis 39, del 7 al 14, vemos a José, que fue tentado por la esposa de Potifar. Y dice: José era muy bien parecido y causaba buena impresión, así que después de algún tiempo la esposa de su amo se fijó en él, y un día le dijo: acuéstate conmigo. Pero José no quiso y le contestó: mire usted, mi amo ha dejado a mi cargo todo lo que tiene, y estando yo aquí no tiene de qué preocuparse. En esta casa nadie es más que yo. Mi amo no me ha negado nada, sino solo a usted, pues es su esposa. Así que, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios? Y aunque ella insistía con José todos los días para que se acostara con ella y estuviera a su lado, él no le hacía caso. Pero un día José entró en la casa para hacer su trabajo y como no había nadie allí, ella lo agarró de la ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él salió corriendo y dejó su ropa en las manos de ella. Cuando ella vio que al salir había dejado las ropas en sus manos, llamó a los siervos de su casa y les dijo: miren, mi esposo nos trajo un hebreo y ahora se burla de nosotros. Entró a verme y quería acostarse conmigo, pero yo grité muy fuerte. Aquí vemos que José huyó de la tentación, pero aún fue difamado también. Pero también sabemos cuál fue el premio después de José. 3. Adán y Eva. Lo vemos en Génesis 3. Esta no la voy a leer porque esta historia ya la conocemos todos, que fue cuando Adán y Eva se dieron a la tentación que la serpiente les hizo, y sabemos que los dos cayeron en tentación. Bueno, 4. Ananías y Zafira. Ananías y Zafira lo vemos en Hechos 5 del 1 al 11. Hechos 5 del 1 al 11. Aquí vemos el pecado de Ananías y Zafira, que también sabemos que se pusieron de acuerdo para quedarse con una parte del dinero que debían dar. ¿Y cuál fue el pecado de ellos? Fue la muerte. Ananías y Zafira inmediatamente pecaron, que se dieron a la tentación de la codicia, de quedarse con el dinero, inmediatamente cayeron muertos. Primero cayó muerto Ananías y después Zafira. Pero mire, vemos aquí, hermanos, 4 personajes, 2 que soportaron la tentación, y sabemos lo que luego pasó con José, que llegó a ser gobernador, y también sabemos con Jesucristo, que es quien nos dio la salvación. Y los otros 2 que se dieron a la tentación, sabemos, por los unos, por Adán y Eva, entró el pecado al mundo, y los otros, su pago fue la muerte. Y la enseñanza de la que yo les hablaba, hermanos,
de la que les decía al principio, que a mi esposo y a mí nos dejó esta palabra, es que nosotros nos pusimos a analizar la tentación y vimos en la tentación de Jesús que Jesús estaba falto de todo en ese momento. Jesús tenía hambre, estaba cansado. Jesús mismo dijo que no tenía dónde recostar la cabeza. Jesús no tenía nada y fue tentado por el demonio. Y aún así, faltándole todo, él no cedió a la tentación. Y Adán y Eva, que tenían todo porque estaban en el paraíso, estaban en medio de todo porque Dios les había dado todas las cosas, cayeron inmediatamente a la tentación. Y yo digo, me imagino, ¿por qué cayeron en la tentación? Porque no estaban en comunión con Dios. Jesucristo, sabemos que Él siempre se iba a orar, Él sabía, Él conocía a su Padre y sabía que venía del Padre. Y aún así, Él siempre se iba a orar. Y aunque Jesucristo decía que el Padre sabía lo que le íbamos a pedir antes de que lo dijéramos, aún así Jesucristo, siendo también el mismo Dios, Él se iba siempre a un lugar apartado a orar para tener la comunión con Dios. Entonces, hoy mi oración, hermanos, es que tengamos comunión con Dios, que Él mismo nos ayude en nuestras debilidades y que entendamos que las cosas materiales que el mundo nos ofrece no son lo mejor y que a veces nos pueden llevar a la destrucción. Amén. Hermanos, yo hoy le doy gracias a los que sacaron su tiempo para escuchar este mensaje. Los bendigo y espero de verdad que haya sido edificante para todos. Gracias, hermanos, bendiciones, un abrazo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entra por la puerta de atrás sigiloso, buscando un lugar para estar en confianza. Se presenta ante ti, codiciable a los ojos, esperando el momento de atacar su carnada. Es un vendedor de placer insaciable que te dice no temas, no hay compromiso. Vive hoy el momento, ven pronto, no tardes, y te va lentamente empujando al abismo. El pecado te aniquila, te vence, te hurta, te destruye y te mata, te aleja de lo que es más querido, de Cristo, de su amor, de la fe y su palabra. El pecado te confunde, te enreda, va pudriendo toda tu alma, te lleva por oscuros senderos, te aleja de los tuyos, tu familia y tu casa. Llega ante ti cuando tú no lo esperas, cuando piensas y crees, he vencido, estoy firme. Cuando hablas con Él, te deslumbra, te enreda y te va seduciendo hasta ver que te rindes. Es un mundo sutil de confort y sorpresas, donde enciende sus luces de brillo indecible, ocultado entre tantas mentiras y engaños, un infierno esperando después del gran juicio. El pecado abre en ti un gran abismo, miente al ofrecerte esperanzas, apaga la luz del camino, te enceguece, te marchita, te esclaviza y te acaba. El pecado te arrastra al infierno, destituye del cielo tu alma, te aleja del Padre eterno, de Cristo, de su Espíritu y su tierna mirada.
aniquila, te vence, te hurta, te destruye y te mata, te aleja de lo que es más querido, de Cristo, de su amor, de la fe y su palabra. El pecado te confunde, te enreda y va pudriendo toda tu alma, te lleva por oscuros senderos, te aleja de los tuyos, tu familia y tu casa. El pecado abre en ti un gran abismo, miente al ofrecerte esperanzas, apaga la luz del camino, enseguece, te marchita, te esclaviza y te acaba. El pecado te arrastra al infierno, destituye del cielo tu alma, te aleja del Padre eterno, de Cristo, de su Espíritu y su tierna mirada. Arrepiéntete, apártate de tus malos caminos y alcanzarás misericordia, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.